Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los antibióticos, sus mecanismos de acción y las dianas sobre las que actúan. Vamos a ver 5 mecanismos diferentes, que son la inhibición de la síntesis de la pared, alteración de la membrana plasmática, inhibición de la replicación o transcripción, inhibición de la síntesis de proteínas y bloqueo de rutas metabólicas, ¿vale? Entonces, si empezamos por el primero, la inhibición de la síntesis de la pared, recordar que esta, lo podéis ver en otros vídeos, está formado por polímeros de peptidoglicano, ¿vale? Que consiste en la unión sucesiva de un disacárido, ¿vale? Formado por N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, y recordar que en la N-acetilglucosamina tenemos un tetrapéptido, ¿vale? De modo que se van uniendo este disacárido, uniones beta 1,4, y al mismo tiempo dos polímeros se van uniendo mediante la unión de sus péptidos, ¿de acuerdo? De forma que así se afianza más la estructura de la pared. Esta pared, recordar que la función que cumple principalmente es evitar la lisis de la célula y por tanto mantener su integridad. En otro vídeo también podéis ver el proceso de síntesis de la pared, y en este proceso de síntesis es donde van a ir actuando los distintos antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que uno de los primeros pasos era, voy a poner aquí, formar inicialmente las subunidades, el N-acetilmurámico, la N-acetilglucosamina, unir un pentapéptido al N-acetilmurámico, ¿vale? Aquí tendríamos la membrana plasmática, donde se encontraría una proteína transmembrana, que es el bactoprenol. El N-acetilmurámico se sintetizaría, se unirían los 5 pentapéptidos y se uniría a uridintifosfato, ¿vale? Una vez se forma, se trasloca hasta el bactoprenol, a la membrana plasmática, después llegaría el N-acetilglucosamina, ¿vale? Que también se uniría a UDP y se traslocaría también a la membrana, uniéndose, formando el primer disacárido. Una vez que el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina se ha unido al bactoprenol, este los va a traslocar al exterior de la membrana plasmática, comenzando así el proceso de polimerización, ¿vale? De modo que ahora se irán uniendo las subunidades, que es el disacárido, gracias a un proceso que se llama transglucosilación. El último paso en el proceso de síntesis de la pared es la transpeptidación, estabilizar esta membrana gracias a la unión del tetrapéptido. ¿Vale? ¿En qué puntos actúan los antibióticos? Quizás los más conocidos sean los betalactámicos, la penicilina, cefalosporinas, que actúan a este nivel en el proceso de transpeptidación. ¿Vale? Entonces os pongo penicilina y cefalosporinas. Pero hay muchos otros antibióticos que actúan en distintos niveles, ¿vale? Por ejemplo, la vancomicina actúa en el proceso de glucosilación, ¿vale? Inhibiendo la unión de los distintos disacáridos. La bacitracina impide el proceso de recuperación del bactoprenol e impide que vuelva otra vez a la cara interna de la membrana plasmática, por tanto no se puede seguir sintetizando y trasladando subunidades al exterior de la célula. Y la fosfomicina impide el traslado de la N-acetilglucosamina y su transferencia al N-acetilmurámico. Vamos a pasar al siguiente, que es la alteración de la membrana plasmática. Hay distintos antibióticos, ¿vale? Quizás el más importante sea las polimixinas, y todos ejercen el mismo mecanismo, que es crear poros en la membrana.
Vale, si recordamos, la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica donde uno de los componentes principales son los fosfolípidos, ¿vale? Pues los antibióticos que alteran la membrana plasmática lo que generan son poros en esta membrana, alterando la permeabilidad, ¿vale? De modo que se generan canales por los que sale o permite el paso fuera de la célula de iones y otros metabolitos. ¿De acuerdo? Como os decía, uno de los antibióticos que actúan sobre la membrana plasmática es la polimixina. En el caso de gram negativas, sobre los que tiene gran eficacia, ¿vale? Esta polimixina, que tiene una carga positiva, se uniría al lipopolisacárido con carga negativa. Esto permitiría la entrada de la polimixina al periplasma y actuar sobre la membrana citoplasmática, generando poros, como os he comentado. Paso ahora al mecanismo que tienen algunos antibióticos para inhibir la replicación o la transcripción, ¿vale?, del material genético. Recordar que en procariotas el material genético, el cromosoma, ¿vale?, suele ser un único cromosoma circular de doble cadena, ¿vale? Si lo linealizamos, ¿vale?, para verlo mejor, esto sería la cadena de DNA que se replica y también se tiene que transcribir a un ARN mensajero, ¿vale? Pues hay antibióticos que actúan sobre la replicación, ¿vale?, y otros antibióticos que actúan sobre la transcripción. En la replicación, los principales antibióticos son las quinolonas. ¿Y sobre qué actúan? Sobre la girasa o la topoisomerasa 4 también. Recordar que estas dos enzimas lo que hacen es abrir la doble cadena de DNA, hacer roturas en esta doble cadena para permitir la replicación y el avance del replisoma y para permitir la compactación del mismo, ¿vale? Entonces las quinolonas lo que hacen es generar un complejo de forma que se unen a ADN roto y se unen a las topoisomerasas. Forman un complejo que evita el avance del replisoma. Un ejemplo de los inhibidores de la transcripción es la rifampicina, que se une a la RNA polimerasa, bloqueando el avance y, por tanto, la transcripción. El siguiente mecanismo de acción o los siguientes grupos de antibióticos están implicados en la inhibición de la síntesis de proteínas. Recordar que una vez sintetizado el ARN mensajero, se va a unir un ribosoma, ¿vale?, que va a ir leyendo los codones para transcribir y formar una proteína. En este proceso están implicados, por un lado, las subunidades del ribosoma. Recordar que tenemos una subunidad 30S y una subunidad 50S, ¿vale?, que una vez que empieza la traducción va a formar el ribosoma con un tamaño de 70S. Y por otro lado, también es importante en este proceso el tRNA, que es el que va a llevar los aminoácidos a los ribosomas. En este proceso tenemos una enzima que es la aminoacil tRNA sintetasa, que es la que va a permitir la unión del aminoácido al tRNA. Un ejemplo de antibiótico que que impide la formación del ARN de transferencia con el aminoácido es la mupirocina, ¿vale?, en concreto para la formación del ARN de transferencia de isoleucina. Después tenemos antibióticos que o bien se unen a la subunidad 30S o bien se unen a la subunidad 50S. Dentro de los que se unen a la subunidad 30S tenemos, por un lado, los aminoglucósidos,
¿vale? Que una vez que se unen al 30S impiden que se una a la subunidad 50S, con lo cual no llega a formarse el ribosoma completo. Y la tetraciclina. ¿Vale? Que se une al sitio A, ¿vale? Impide la unión de los ARN de transferencias. En cuanto a los que se unen a la subunidad 50S, tenemos por un lado los macrólidos que se unen al sitio P y por tanto impiden la transpeptidación, y linezolid, ¿vale? Que también uniéndose al 50S impiden la unión de las dos subunidades. El último mecanismo de acción, ¿vale?, es el bloqueo de rutas metabólicas. La principal ruta metabólica sobre la que suelen actuar los antibióticos es la ruta del ácido fólico, la síntesis del ácido fólico, ¿vale? De la pteridina y el PABA, el ácido paraminobenzoico, se obtiene el ácido tetrahidrofólico, el ácido dihidroteroico, ácido fólico y por último el ácido folínico. Pues hay dos puntos en esta ruta que pueden ser inhibidos o bloqueados por antibióticos. Uno es este, donde las sulfamidas ¿vale?, son análogos al PABA y por tanto impiden la formación de este paso del ácido tetrahidrofólico. Y por otro, tenemos aquí la inhibición de la formación del ácido fólico. Aquí tenemos un antibiótico que es el trimethoprim, que compite con el ácido hidroteroico por la unión a la enzima, ¿vale?, de forma que no se llega a formar el ácido fólico. Normalmente estos dos tipos de antibióticos se suelen combinar a la hora de tratar un paciente. ¿Vale? Pues con este vídeo tenéis un resumen de las dianas y mecanismos de acción de los diferentes antibióticos. Espero que os haya gustado y podéis ver más vídeos en mi canal de YouTube.